Saludos, ya a esta altura del juego nosotros estamos en condición de entrar a la definición rigurosa del límite. Bien, para este asunto se requiere de tener un previo conocimiento. Como vemos, ya estamos a la altura de 12 o 13 vídeos explicando, y bueno, vamos a entender la definición rigurosa del límite. Estamos trabajando para forjarnos en el cálculo diferencial desde cero, y bueno, vamos avanzando. Es importante que vea este vídeo hasta el final, porque al final se garantiza con el mismo que vas a tener alto conocimiento y dominio sobre los límites. Ya esta vendría siendo una de las últimas clases para el límite en lo que se refiere al álgebra. Luego vamos a entrar a las que son funciones trascendentales, como por ejemplo las trigonométricas, perdón, no sé si lo dije correcto. Bueno, pues no se diga más, vamos a especificar que para el cálculo de límites, en su definición rigurosa, se consideran dos letras, que son esta que voy a escribir aquí y esta otra. Ambas letras son del griego, y la vamos a utilizar, y se utilizan también por demás. Se utilizan para referirse o para representar cantidades numéricas muy pequeñas. En este caso nos estamos refiriendo entre 1 y 0, es decir, que es pequeño el intervalo que vamos a representar con ellos, de 0 a 1, mayor que 0 y menor que 1. Bien, la definición rigurosa del límite, vamos a decir esto, expresar una función aquí. Límite, cuando x tiende a o se acerca mucho a una función f de x es igual a l. La definición rigurosa del límite dice que f de x difiere de l. Aquí tenemos que f de x es igual a l, entonces va a haber una pequeña diferencia entre f de x y l menor que un épsilon. Entonces ya aquí es necesario que le coloquemos los nombres a esos símbolos. Esta se llama épsilon, así, y este otro se llama delta, diferente al símbolo que acostumbramos en física, llamarle delta a ese cuadrito. Este es un delta para expresar cantidad entre 0 y 1. Esto es una variación o una diferenciación, más bien, entre un inicio y un final. Ahora, de diferencia, dice la definición rigurosa del límite que f de x, aquí la función va a diferir del valor obtenido, en este caso el límite. Hay una pequeña diferencia menor que un épsilon. Esto es puesto caractermente en matemática. Lo que estoy hablando es que también esa pequeña diferenciación está en un intervalo o intervalo. Abro paréntesis por eso y digo que el límite menos épsilon es menor que la función f de x, y ella a su vez es menor que l del límite más épsilon. Ahí está. Esa es la definición rigurosa del límite. Dice que hay una pequeña diferencia entre L y F de X. Aquí. Una pequeña diferencia, y que esa pequeña diferencia es menor que el épsilon. Míralo aquí. ¿Cómo llegamos a concluir que es menor que épsilon? Mira, agarremos esa de ahí para allá, f de x menor que L más épsilon.
y vamos a traer de este lado de la igualdad más L. Ya saben que se hace sumando L a ambos lados, o perdón, restando, porque aquí está sumando para sacarla. Entonces me quedaría f de x, L que está aquí positivo, llega de este lado de la igualdad negativo, menos L, y entonces L menos L, y me queda ahora signo de la igualdad menor que epsilon que quedó del otro lado. Esto que está aquí es lo que hablamos, ¿verdad? Ahora sí se entiende más porque no se veía ahorita. Ahí está. Hay una pequeña diferenciación, es decir, queda algo, queda un número aquí que es más chiquito que epsilon si le restamos la función a L o L de la función, pero acordamos que decíamos al inicio que es expresamos número aquí en este caso pequeñito ubicado entre 0 y 1. Por esto no se puede dejar así esta función aquí. Debemos de escribirla entre barra de valor absoluto. Entonces aquí ya pongo que es diferente. Entre barra de valor absoluto f de x menos L va a ser menor que epsilon. Esta es la afirmación correcta y rigurosa del límite. Seguimos demostrando. Esto se va a cumplir únicamente cuando se encuentre un delta que cumpla lo siguiente, que también va a diferir entre a y x. Va a diferir entre a y x. ¿Por qué? Porque x, para todos los casos, y especialmente en este, no todo, no vamos a generalizar así de todos, pero para que esto se cumpla, esto que estamos hablando, debe de cumplirse esto, que x es totalmente diferente de a. Con x diferente de a, entonces al hacer las restas se consigue una diferenciación, una pequeña diferimiento, un pequeño valor que hace que tanto a como x sean diferentes. Se consigue con la misma relación aquí, y es que x aquí, vamos a hacerlo, digamos que a menos delta es menor que valor x, y x es menor a su vez que a más delta. Ese simbolito ahí más o menos está como es. Entonces, y de igual manera es en intervalo abierto. Esta es la pequeña diferenciación que garantiza además de que x sea diferente de a. ¿Y cuál es esa diferencia que hay entre x y a? Un delta. ¿Cómo encontramos esa diferenciación? Bueno, esa diferenciación las encontramos, mira, agarrando esa ecuación que está ahí, x menor que a más delta. A está de aquel lado, viene para acá a restar. Y colocaré, y eso hablaba que tanto epsilon como delta son valores pequeños, generalmente ubicados entre 0 y 1. Por esto vamos a colocar, porque 0 menor que valor absoluto de x. Mira, x que está de este lado, traigo a con un signo negativo, cierro barra de valor absoluto, coloco símbolo menor que, y luego coloco delta. Ahí está. ¿Por qué a barra de valor absoluto en ambos casos? Porque la cantidad que busco es una distancia que me tiene que quedar positiva, y además decíamos que es para expresar todo símbolo, número pequeñito ubicado generalmente entre 0 y 1, por eso mayor que 0 y menor que valor que tome delta. Ahora mismo delta puede tomar
el valor 100, 400, 500, 1000, no importa, pero nos queremos acercar de una forma tanto como queramos al valor A, y como nos queremos acercar tanto, generalmente son números enteros, el valor de A, y como nos queremos pegar, bueno, pues vamos a lo quebrado, es decir, a un valor más pequeño que un entero, es decir, más pequeño que 1, decimales propios. Entonces los decimales están ubicados entre 0 y 1, por eso está 0 aquí. Y además la barra de valor absoluto, ya sabemos que para garantizar que estos valores salgan positivos, puesto que las distancias son valores positivos. Además de eso, ahora, ¿qué continúa? Aquí llegamos a dos conclusiones, estas dos pequeñas ecuaciones, esta y esta. Si esto está aquí ocurre, si esto que está aquí pasa, entonces es que va a pasar el valor absoluto de f de x menos L menor que epsilon. Ahí está. Vamos a anotar esas dos ecuaciones un poquito más abajo para que se tenga un poquito claro. A ver si puedo extraer esto. Ok. Vamos a anotarla aquí. Ahí está. Entonces, aquí vamos. Dice que 0 va a ser menor que el valor absoluto de x menos a, valor absoluto menor que delta. Ok, ahí está. Y si esto se cumple, entonces se cumple que la barra de valor absoluto f de x menos que Cl es menor que epsilon. Y hay una pregunta o una observación aquí, ¿ya? Vamos a ver. Uy. Vamos a ver. Ok. Hay una observación y es que f de x menos L, aquí decíamos que estos dos numeritos son tan pequeños que están entre 0 y 1, no aparece mayor que 0. Es porque generalmente y siempre ocurre, este valor que se encuentra aquí, el epsilon, es mayor que delta. Entonces podemos llegar a la conclusión de que 0 es menor que el valor que tenga delta y a su vez menor que epsilon. Ocurre eso. Bien, ahora con esto claro, nos podemos ir de una vez a los ejemplos, a ejemplificar esto vamos a aclarar aquí esto y hacer este tipo de cosas. Lo aprendemos desde geometría, bueno, básica, los triángulos. Si teníamos un triangulito, por ejemplo, un triangulito cualquiera en geometría plana, de lado A, B y C, se cumplía una propiedad que A era menor que las sumas de los dos lados de B más C, y también que A era mayor a B menos C. Entonces eso se podía decir que B menos C era menor que A y A su vez era menor que B más C. Estamos viendo entonces relaciones así de desigualdades dobles desde que, bueno, curso muy básico. Y esto es lo mismo que aplicamos aquí, este tipo de despeje. Mira, aquí nos quedamos aquí. Mira, aquí tenemos las dos ecuaciones. Estos son los tipos de despeje que hemos aplicado aquí. No hay nada extraño ni confuso. Una vez podemos entonces seguir explicando
la definición rigurosa, o la definición que casi todos los matemáticos, los versados, han denominado la definición rigurosa de límite. Aquí terminamos, pero si nos vamos a los ejemplos, encontramos más. Encontramos, bueno, las aplicaciones, podemos tener las aplicaciones. Siempre se debe de dar epsilon primero y a partir de epsilon encontrar un delta. Por ejemplo, voy a proponer una función, una pequeña función, límite de x tendiendo a 2 de la función 2x menos 1. Bueno, pues esto es igual 4, 3. Inclusive, si no nos dan este valor, ya ahí debemos tener la capacidad de deducir cuál es el límite. Igual a 3. Ahora, igual a 3. Si yo quiero acercarme tanto a 3 como sea posible, o que los epsilon o límite cercanos laterales obtenidos estén a 0.5 de 3, el deber es sustituir a 3 por 0.5, o sea, a 3 sumarle el 0.5 y también restarle. Estaríamos hablando de 2.5 y 3.5. 3.5, entonces hacemos el despeje partido por 2, me está indicando cuáles números o cuáles valores puedes tomar. Vamos a hacerlo. En este caso quiero que al hacer el límite o intentar encontrarlo, quiero que tenga un error. Y ahorita vamos a ver cuál es ese error, de 0.5, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Entonces, ya aquí, olvidando esta parte, lo que tengo que hacer es digo límite cuando x está tendiendo a 2, acá 2 de esta función, y sustituyo a x aquí, el valor límite, por esa variación que quiero que tenga. Quiero que tenga un error de 0.5. Entonces lo que vamos a hacer es meterlo en esta función. Digo 2x menos 1, lo guardo aquí, menos el valor de la función. Estoy utilizando esta ecuación que viene siendo menos 3, pero por encima 3.5. Y bueno, esto tiene que ser menor que un epsilon, que es el valor que andamos buscando. Si hacemos este despeje, vamos a tener que aquí, ¿cuánto tenemos? 4.5. Hago 2. Bueno, esto lo traigo para acá. Hago el despeje y tengo, esto va entre barra de valor absoluto, 4.2x, aquí 2x menos 4.5 barra de valor absoluto, y eso es menor que epsilon. Aquí puedo factorizar 2 afuera y tener barra de valor absoluto 2 por fuera, en un paréntesis, 2x entre 2 a x menos 2.5. aquí hay que tener más cuenta porque aquí es 2.5, 4.5 aquí entre 2 vendría siendo a 2 y 5, 0.5 entre 2, bueno, pues la mitad, 0.25, 2.25. Cerramos, valor absoluto menor que epsilon. Y una propiedad que los valores absolutos aquí afectan la multiplicación
por lo tanto ese 2 puede salir. 2 entre barra de valor absoluto está x, que es la factorización que hicimos de 2.25 valor absoluto, y eso es menor que epsilon. Ahora ese 2 que está ahí puede pasar a dividir el epsilon y nos queda entonces barra de valor absoluto de x menos 2.25 entre barra de valor absoluto, y eso es menor que epsilon partido entre 2. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué está indicando? Decíamos que queríamos que ese límite estuviera un error o a una distancia en el cálculo que realizáramos de al menos 0.5. Si 0.5 es el valor que queríamos que tuviese epsilon, lo que tenemos que hacer es, ¿a qué era igual epsilon? Bueno, ya lo vimos, 0.5 partido entre 2 es igual a 5 entre 2, eso me genera 0.25. Entonces el valor que pueden tomar los delta, aquí recordemos esta ecuacióncita de acá, los valores que pueden tomar los delta es el intervalo abierto de menor que 0.25. Si le damos 0.25 a los delta, vamos a tener un margen de error de 0.5 o menor a 0.5, o sea, un acercamiento preciso en 0.5. Si en dado contrario queremos estar por debajo, es decir, en 2.5, y restarle el 0.5, haríamos el mismo proceso. Si tenemos esto, nos dicen, en vez de estar aproximando y nosotros queriendo dar los límites, nos dicen, nos pide demostrar que si el límite dado, es decir, este numerito, es el valor o límite real de esa función. Tendríamos entonces el límite cuando x tiende a 2 de la función 2x menos 1, y esto ya sabemos que es 3. ¿Cómo encontramos? Bien, para hacer la demostración se necesita de 0 aquí menor que valor absoluto de x tendiendo a. Entonces, ¿a dónde está tendiendo x? A 2. Ok, entonces esto es 0 menor que valor absoluto de x tendiendo a menos 2, aquí utilizando la fórmula, menor que delta. ¿Cómo demostramos que 3 es el límite de esta función? Si conseguimos un despeje en el cual de este lado de epsilon me quede esta parte y epsilon dividido por algo, por lo que sea. Entonces tenemos que esto va a cumplirse si aquí encontramos que la función, es decir, aquí f de x, y donde quiera aquí f de x está, la función es esta, 2x menos 1 menos límite, que el límite en este caso es 3, es menor que epsilon. Entonces, si esto se cumple, puede demostrar, entonces sí, ese es el límite. Avanzamos. Ya aquí, ¿qué necesitamos? Solo esta parte. Tenemos valor absoluto de 2x menos 1 más menos 3 es menos 4. Y eso es menor que epsilon. Si continuamos, aquí podemos factorizar aquí a 2. Entonces factorizamos 2, lo mandamos hacia afuera, nos saltamos ese paso y dentro me queda x menos 2, lo que buscábamos, menor que epsilon. ¿Qué pasa con ese 2? Lo puedo mandar a dividir el epsilon y entonces esto va a ser igual a valor absoluto de x menos 2 menor que epsilon partido entre 2. Ahí está. Hemos logrado
aquí conseguir esto, esta parte que está aquí detrás del delta, aquí en esta parte, aquí igual x menos 2, x menos 2 y epsilon partido por 2, lo que demuestra que que 3 es el límite de esa función. Ahora, dado todas estas igualdades, llegamos a la conclusión o a determinar que el delta aquí es igual a 2 veces epsilon. Aquí entonces 2 veces delta es igual a epsilon. ¿Cómo demostramos eso? Ok, bien, porque dado este límite que viene siendo el delta, el epsilon, perdón, o si damos otro valor, un valor pequeñito, siempre delta para esta función va a ser la mitad del epsilon. Es decir, que si aquí tenemos, míralo aquí, 0.25 es 2 veces 0.25, perdón, es el epsilon, que es 0.50. Si aquí hubiese habido un 3, pues entonces hubiese sido 3 veces el valor de epsilon igual al delta. Esto siempre se cumple, que el valor que parte el epsilon, si multiplicamos ese valor que está dividiendo el epsilon por el delta, hace que delta y epsilon sean iguales. Ahora hay que ver que los valores que se tomen de epsilon y delta tienen que ser menores, por eso que tenemos que coger menor aquí de 0.25, podemos tomar 0.24, 0.00025, bueno, cualquier valor ubicado entre 0, mira esto, cualquier valor ubicado entre 0 y 0.25, pero excluyendo los extremos. Es decir, entonces, que hacer estos cálculos es involucrarse, vamos a ver si ponemos esto derecho, que hay sí, con un plano cartesiano, por ejemplo, de funciones, así, donde aquí están un valor, bueno, puede ser el delta, que ocupa, que son los x, y aquí delante, aquí están los a más delta, los a menos delta, y bueno, aquí casi un 8, todo este espacio, aquí está, y aquí estarían los epsilon, aquí estarían los epsilon y los epsilon, pero no se puede confundir que no puede llegar al valor que me manda el epsilon. Por ejemplo, aquí el epsilon que queríamos es 0.5, si aquí es 0.5 no se puede tomar, hay que cogerlo hacia arriba y hacia abajo, son intervalos abiertos, es decir, no se pueden tomar, hay que tomarlo desde aquí hasta acá, dentro del valor absoluto y dentro del intervalo. Bien, por eso son valores extremadamente pequeños y excluye de que bueno, sea x igual a y así sucesivamente, o que la función f de x sea igual a l, porque ahí se haría 0. Por eso son valores que se toman pegaditos y dentro de un intervalo abierto, sin tocar sus extremos, para garantizar de que exista un límite. Podríamos hacer otro rapidito. Bueno, aquí demuestre que el límite de f de x cuando x tiende a 3 de la función 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado 9 vendrían siendo 27 menos 2 es igual a 5. Ok, entonces ¿qué tenemos que hacer? Elegimos aquí decimos
Bueno, pues 0 es menor que el valor absoluto de lo que está atendiendo x menos 3. En este caso es negativo porque es de la fórmula y aquí es positivo. Si nos das el tiempo hacemos uno donde aquí será positivo. Ok, menor que el valor delta, siempre. Entonces, si esto se cumple, podemos obtener que el valor absoluto de la función es x al cuadrado, 3 por x al cuadrado menos 2. 3 por x al cuadrado menos 2. Hacemos aquí menos el límite, que el límite es 5. Y esto es menos o menor que epsilon. Seguimos. Ya esto no lo anotamos más, sino que tenemos que tener en cuenta que de este lado de la igualdad del epsilon tiene que quedarnos x menos 3. Anotamos aquí entonces 3x, valor absoluto de 3x al cuadrado menos 2 menos 5 es menos 7. ¿Sí es? Sí, menos 7. Barra de valor absoluto. Entonces, aquí esto se puede factorizar entre 3 y 7. No es posible. Y esto es menor que epsilon. ¿Llegamos al x menos 3? No. Por tanto, llegamos, si esto que está aquí dentro de este barra de valor absoluto no es idéntico a esto, decimos no es límite. O sea, el límite, bueno, no existe, bueno, o es incorrecto, cualquiera de los dos. Y no existe, bueno, porque aquí 3 al cuadrado es 9 por 3 vendrían siendo 27. Bueno, claro que sí. 18, 27 menos 2 es igual a 5 y 5 es 25, así que por eso no cabe. Pero si fuera 25 sí podemos demostrarlo. Vamos a ver, límite cuando x tiende a 3 de el absoluto de 3x al cuadrado menos 2 debe ser que es igual a 25. Vamos a ver cómo sí se demuestra. Entonces aquí lo que tenemos que poner es 0 menor que el valor absoluto de x menos 3 entre esto menor que delta, y si esto se cumple, entonces se va a cumplir que podemos demostrar que esto que está aquí podemos dejarlo de este lado del epsilon, y esto es la función 3x al cuadrado menos 2 aquí menos 25 que está de este lado pasa para acá, ponemos valor aquí, barra de valor absoluto menor que epsilon. Y si esto lo traemos de este lado, tenemos, si el vídeo por ejemplo se corte, no sé, quizá no de la batería, ya ahí hemos hecho bastantes ejercicios y demostrado cierta cosa, pero vamos a asegurar que dé. Seguimos. Aquí podemos reunir 27 y tenemos el valor absoluto de 3x al cuadrado menos 27, ¿verdad? Barra de valor absoluto menor que epsilon. Si esto se cumple, entonces esto es, aquí que podemos sacar tercera, la factorizamos fuera ya porque sabemos que barra de valor absoluto son distributivas entre la multiplicación. Entonces 3x al cuadrado me queda x al cuadrado, y aquí 27 entre 3 me queda 9, barra de valor absoluto menor que epsilon. Todavía epsilon ahí se consigue que parta por algo, pero no es posible. Esto entonces es aquí diferencia de cuadrado, suma por diferencia. Entonces aquí me queda 3 por valor absoluto, aquí entre suma por diferencia, abro paréntesis para hacer las cosas más correctas, x más 3, cierro paréntesis, por con x aquí, x menos 3, cierro valor absoluto menor que epsilon. A ver si se ve, sí, eso fue lo que hablé ahora mismo. Puede que entonces, ¿qué podemos seguir? Ok, aquí distributiva con respecto a la multiplicación, por lo que 3 por x más 3 sale del valor absoluto y queda entre valor absoluto por el valor x. Me queda 3 por x más 3 y
por x más 3 ser una variable, la meto o la introduzco entre valor absoluto y me queda multiplicando el otro x menos 3 x menos 3 entre valor absoluto, y todo eso es menor que epsilon. X menos 3 aquí es el valor que tengo aquí, sí, entonces ese es el número que, o el valor que necesito dejar de este lado. X, valor absoluto de x menos 3, cierro, es menor que aquí todo lo que esté acompañando a ese valor absoluto, a este, es decir, todo esto pasa a dividir epsilon. Entonces, y aquí esto se puede ya regresar, 3x más 9, valor absoluto de 3x más 9, todo eso, que son barras de valor absoluto, están dividiendo al señor epsilon. Conseguí que epsilon estuviera dividido por algo y que a su vez dejar de este lado de la igualdad x menos 3, que es el valor al cual rebasa epsilon. Entonces, de nuevo, si multiplicamos epsilon, perdón, a delta por esto, va a ser igual a epsilon. Ok, creo que ahí ya hicimos muchos ejercicios. Está bien ahí. Sí, está bien. Iría haciendo 3 por 3. Ok. Bueno, espero que haya aprendido algo y que haya servido. Después vamos a ver las funciones trascendentales, como la trigonométrica. Bueno, especialmente siempre los libros lo inician con... Bueno, dejémoslos ahí. Nos vemos en la próxima. Compartir, suscribirlos, reventar ese botón de like para saber si lo que estamos haciendo es funcional. Suscribirse y compartir con los amigos. Eso es todo lo que se pide. Y que sobre todo aprendan. De hecho, vamos a dejarle la tareita. Calcular el límite cuando x tiende a 5 de la función x al cuadrado menos x igual a aquí 25 menos 5, 20. Y también el límite, calcular límite cuando x tienda a 3 de la función 3 por x menos pues menos 3. Vamos a ver si son capaces de saber a cuánto vale, cuál es el límite que baja aquí. Vamos a poner dentro de esa casillita. Y también calcular el límite cuando x tiende a menos 2 de 3 por x al cubo menos 8 es igual a, aquí vendría siendo 8 por 3. También vamos a dejárselo ahí. Y como lo maestro bueno, vamos yo a cuando x tiende a 1 de la función 10 por x al cuadrado menos 5 igual, ahora sí, 5. Ahí está. Calcular ustedes esto. Y bueno, si alguien tiene dificultad, dejarlo en los comentarios, compartir sobre todo.